Hola familia, hoy vamos a trabajar las autobiografías o las biografías. Hay una diferencia entre las dos. Autobiografías es cuando una persona escribe sobre sí misma. Biografías, acordaros bien, es cuando otro autor también puede escribir sobre la vida de otra persona. Bien, en este caso vamos a trabajar las autobiografías. Acordaros que las autobiografías son textos de no ficción, donde el autor va a contar anécdotas y experiencias de su vida, pero no va a contar toda su vida, solo va a contar lo más importante de su vida, esos hechos. También van a tener una secuencia temporal esos hechos, es decir, van a tener una organización cronológica de la información, van a ir desde lo más antiguo hasta lo más nuevo y va a contar cómo ocurrió la historia. Y vais a volver al pasado, van a recordar cosas de cuando eran pequeños, de cuando eran jóvenes, hasta llegar a ese día. Bien, ahora vamos a ver que cuando yo trabajo una autobiografía voy a utilizar en primera persona, es decir, que voy a hablar de mí mismo, de yo, y voy a utilizar esos pronombres personales que estáis viendo ahí, yo, me, mí, conmigo, nosotros, nos, porque son de primera persona, es cuando él es el principal personaje. Va a tener los pronombres posesivos mi y mis. Obviamente, si estoy hablando de mí mismo, voy a hablar de cosas que yo he tenido o cosas que yo tengo. Y voy a utilizar los verbos siempre en la primera persona del singular y del plural. Yo como, nosotros comemos, yo tuve, nosotros tuvimos. Ahora vamos a pasar un poco a la práctica. Bueno, vamos a ver la práctica como os he dicho anteriormente. En este lado de aquí arriba tenemos el Ancolchar y en este otro lado de aquí tenemos dos ventanas abiertas nuevas. Una va a ser la práctica y la otra va a ser cómo podemos escribir nuestra biografía o nuestra autobiografía. Bien, fijaros bien en el texto de arriba. Es un texto de ejemplo que va a hablar un poco de una autobiografía de una persona. En este caso vais a ir leyéndolo y veis que hay unas palabras remarcadas. Ahí vais a ver que es el nombre del autor, cosas importantes del autor, datos personales, gustos que tiene, anécdotas, experiencias que ha hecho ese personaje, ese autor. Y abajo estáis viendo un ejemplo muy claro de cómo poder obtener esos datos. Primero vamos a hacer como un pequeño esquema de nuestra vida y luego ya vamos a poder escribir como el texto que hay ahí. Bien, fijaros bien en el muñequito de abajo para poder obtener esa información. Dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? Vamos a contestar a esa pregunta. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Y quiénes son tus padres? Pues ahí tenéis también otra serie de preguntas para poder contestarlas. ¿A qué colegio asistes? ¿A qué escuela vas? ¿Qué curso estudias? ¿Qué grado vas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida que te han hecho feliz? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Cuáles son tus hobbies o qué es lo que más te gusta hacer? Veis que ahí a partir de ahí vamos a poder sacar esas anécdotas, esas experiencias, nuestros gustos, lo que más nos gusta, y lo vamos a ir organizando de manera cronológica para que nos quede como en el texto de arriba, que poco a poco lo voy a ir desarrollando y voy a escribir sobre mí mismo. Bueno familia, con esto más o menos podemos aprender a cómo sacar las autobiografías de nosotros mismos, cómo poder sacar nuestros datos importantes y poder escribir acerca de nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y que estéis muy bien familia. Hasta la próxima.